días. Bueno, hoy vamos a explicar lo que se hace, el trabajo que se hace con un deportista cuando te llega, ¿no? Pues bueno, yo lo primero que hago es hacer un cuestionario, les mando un cuestionario sobre una serie de preguntas, preguntas pues algunas generales, otras más específicas, sobre los años que llevan entrenando, cómo ha sido cuáles son sus objetivos, cuáles creen son sus puntos débiles y fuertes, bueno, otra serie de cosas, ¿no? Y ahora eso me sirve también un poco para ver la visión que tiene el deportista sobre sí mismo y los objetivos que tiene. Y después, pues una de las cosas que hago es analizar cómo ha venido entrenando este deportista que entra nuevo, tenía entrenado hasta ahora. Y bueno, todos estos entrenamientos que veis aquí son los antiguos de ese preparador, ¿vale? Esta semana incluso está preparado por ese programa, ese preparador. Y todavía, bueno, ninguno de estos entrenamientos son míos, son los que los ha planificado y ha ejecutado con el otro preparador. Pero bueno, yo lo que hago, pues, es un poco ver. Primero, la verdad es que lo que hago es ver esa configuración de zonas del deportista, ¿no? Ver en qué modelo de zona, pues, ha venido trabajando. Ha venido trabajando, pues, el modelo de zona típico, el de Kohan. Cual, bueno, pues ya sabéis que yo no soy partidario para nada, porque al final estos son los porcentajes que se aplica para todo el mundo y eso no está basado en la fisiología del deportista, sino en porcentajes del FTP, que bueno, que al final no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y bueno, ya compartí un estudio en mi Instagram que demostraba cómo aquellos deportistas que habían entrenado por zonas relacionadas con fisiología mejoraban mucho más que aquellos que utilizaban por porcentajes genéricos, que sería este caso. Entonces, pues vemos que esto no es algo que, bueno, que cambiaremos, ¿vale? Eh, Después, pues, otra de las cosas que hago, pues, es analizar ese perfil de potencia del deportista, ¿vale? Vemos un deportista, bueno, que tiene una potencia máxima bastante buena, un consumo máximo, bueno, para hacer un deportista ya máster, pues bastante bien, no está mal, ¿vale? Y además alguien que con un perfil más glucolítico, que vemos aquí que, bueno, que pierde mucho. eh, pues ciertamente un deportista que en el sprint, pues sobre todo con el sprint corto, pues va bastante bien. Y además esto, pues como vemos, no son spikes, pues porque se mantiene en el tiempo, ¿no? Si lo vemos, pues aquí pues vemos varios datos que, bueno, que es un poco más o menos consistente, ¿no? Pues entonces el deportista nos comenta que sus objetivos pues son las carreras de circuito, carreras cortas que para máster pues la mayoría duran menos de una hora. Y eso pues vemos que bueno, más o menos se aproxima con su perfil de potencia, sobre todo en los deportistas ya máster 50, pues que al final esa capacidad de potencia más corta pues se suele perder con la edad y mejora más esa capacidad de eficiencia y oxidativa con el entrenamiento, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque él nos analiza cómo está ese deportista en relación a deportistas de su edad, de más de 50 años, ¿no? Pues en todo el tiempo, pues este deportista pues está en un porcentaje dentro de la escala de Gauss, pues muy bueno. No significa que obviamente que sea el mejor del mundo. Está bien, pero bueno, sí es cierto que esto lo tiende a exagerar. ¿Por qué? Porque al final esto está sacado con todos los ciclistas que usan Interval Cycle, ¿vale? Y bueno, pues vemos que al final, pues dentro de ese conjunto de deportistas que utilizan Interval Cycle, pues no todo el mundo entrena y no todo el mundo está centrado en la competición. Todo al final, pues aquellos que entrenan y compiten, pues al final tienden a estar en una escala de Gauss, pues muy desplazada a la derecha. Pero al final, pues nos tenemos que quedar con que esto es muy buena señal, ¿no? Si nos vamos a Kogan Mail, pues ya vemos como, bueno, el deportista cambia un poco, ¿no? El tema. En esfuerzo de 5 segundos y 60 segundos, pues el deportista entraría dentro de esa categoría 3, ¿vale? Ya no sería tan bueno en vatio kilo.
de verdad que en 5 minutos pues cae dentro de lo que sería categoría uno. O sea, ya tenemos un deportista que es verdad que para esfuerzo de esa duración pues está bastante bien. Incluso, bueno, en 20 minutos también caería dentro de esa categoría 2. Para 60 minutos ya cae un poco y su FTP está bastante bien. De todas maneras, ese FTP seguramente vemos que coincide un poco con el tema de 20 minutos porque seguramente esté configurado a partir de esa estimación, ¿no? Bueno, pues vemos un deportista que sí, que glucolíticamente está bien, tiene una doble prima de 22 kilojulios, así que bueno, pues algo bastante bueno. Es verdad que bueno, tampoco es de los que sea, eh, digamos, nada exagerado, pero bueno, entra dentro de lo posible con los objetivos que tiene el deportista, que sería los de competir en circuitos, ¿no? Pero al final vemos que, bueno, que a pesar de que tenga un sprint corto bastante bueno, pues es cierto que la producción de potencia, sobre todo en 5 segundos, no es capaz de mantenerla demasiado. Entonces a lo mejor habría que mejorarle un poco ese aspecto, ¿vale? Porque vemos esta caída tan grande de la producción de la curva, habría que intentar mejorar ese aspecto aquí para rellenar un poco la curva en esta dirección, ¿vale? Y en esos esfuerzos, porque considero que, bueno, que no hay una relación demasiado elevada, o sea, o demasiado positiva entre ese tipo de esfuerzo que es capaz de hacer a los 4 segundos y los demás, ¿no? Porque al final, bueno, si eso, esta producción de potencia se hubiera mantenido esos días, pues un poco más y esta caída no fuese tan grande, pues al final, pues seguramente pues tendríamos un perfil de potencia en 5 segundos pues mucho más mayor, a lo mejor en categoría, incluso en categoría uno, ¿vale? Pues entonces habrá que mejorar ese esfuerzo corto, ¿vale? Y bueno, también pues vemos otros datos, pues al final es cierto que como no tiene establecido temporadas, ¿vale? Al final todo lo que sería esta temporada va a coincidir con todo lo que sería este tiempo. Lo que hago normalmente cuando empiezo a trabajar con un deportista nuevo es que le añado una nueva temporada desde que empieza a entrenar conmigo, ¿vale? Eso me permite comparar cómo era antes, ¿vale? Con cómo era desde que entrenó conmigo. Entonces, eso, pues, aunque no coincida con temporadas perfectas, pues bueno, de todas maneras, con la época en la que estamos, que es finales de noviembre, pues al final sí es cierto que podemos considerar que empieza una temporada nueva. Otra de las cosas que utilizo, pues este análisis de ese PMC, Performance Management Chart, para ver un poco cómo es esa acumulación de carga, ¿no? Vemos que bueno, que el deportista sí es verdad, que bueno, que tiene una acumulación de carga estable y no llega a acumular demasiada carga, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final eso más o menos se mantiene estable, no, esos picos del TSB no llegan en ningún momento a estar en rojo, que llegue a rojo no quiere decir que sea crítico ni nada malo, ni que haya un alto riesgo de lesión porque puntualmente lleguemos a eso. Y bueno, vemos que aquí el deportista pues ha dejado de entrenar, ¿vale? Además durante demasiado tiempo, ¿vale? Unas cuantas semanas, en mi opinión, eso ya es demasiado. Aquí sí es verdad que, bueno, habrá habido un proceso de desentrenamiento bastante importante, incluso de un mes en proceso de desentrenamiento. Al final viene un mes que tampoco es que haya trabajado demasiado, porque vemos como a pesar de esta caída grande, tampoco ese CTL no ha crecido mucho. Y bueno, pues habrá que empezar a trabajar, a acumular una buena base, porque ciertamente aquí no lo ha estado haciendo, ¿no? Porque al final lo que estamos comentando, no aumenta mucho ese CTL, especialmente en relación a esa caída tan grande que ha tenido. Y como vemos aquí en ese TSB en amarillo, que bueno, que al final indica que el deportista pues no ha estado entrenando, ¿no? Y nada, esto ya pues son otra serie de gráficos que no nos interesan ahora mismo para este análisis, este análisis previo. Así que nada, pues espero que os haya gustado este análisis de lo que se hace cuando te empieza a entrar un deportista, que como veis, bueno, pues al final hay que trabajar bastante
y, y hay que hacer muchas cosas antes de que incluso de planificar las primeras semanas del deportista, porque bueno, aquí muestro una parte, pero no solamente es lo que hago, también hay que ver un poco detalladamente cómo han sido esos entrenamientos anteriores, de los cuales tenemos bastantes datos, y que le ha ido yendo bien o mal al deportista, ¿vale? Y también, pues bueno, en base a eso, pues ya planificaremos y se hará una periodización y, y habrá que empezar a trabajar y a configurar lo que serían los próximos meses de este deportista. Así que nada, un saludo y espero que os guste el vídeo. Y si ha sido así, pues darle me gusta, compartirlo y seguirme en mi canal porque creo que los próximos vídeos que vendrán os también os resultarán interesantes. Así que nada, un saludo.